Capítulo 24. La gente estaba de pie contra la pared, situada simétricamente entre barandas. En el ángulo de las calles colindantes, enormes carteles repetían en caracteres estrambóticos: Lucie de Lammermoor, Lagardy, ópera, etc. Hacía buen tiempo, tenían calor. El sudor humedecía los cabellos. Todos los pañuelos secaban frentes acaloradas, y en ocasiones un aire tibio que soplaba desde el río agitaba blandamente el fleco de los toldos de lona que protegían la puerta de las tabernas. Sin embargo, un poco más abajo se sentía el frescor de una corriente de aire helado que olía a cebo, cuero y aceite. Era lo que exhalaba la calle Charette, llena de almacenes oscuros por donde se echan a rodar barriles. Por temor a parecer ridícula, Emma quiso dar un paseo por el puerto antes de entrar en el teatro, y Bovary, prudentemente, se quedó con los boletos en la mano, dentro del bolsillo del pantalón, apoyada sobre el vientre. Una palpitación se apoderó de ella en cuanto puso el pie en el vestíbulo. Sonrió involuntariamente por vanidad al ver a la multitud que se precipitaba a la derecha por el otro pasillo, mientras ella subía por la escalera de las primeras. Gozó como una chiquilla empujando con el dedo las anchas puertas tapizadas. Aspiró a pleno pulmón el olor polvoriento de los corredores, y cuando se encontró sentada en su palco, cimbreó su talle con una desenvoltura de duquesa. La sala empezaba a llenarse. Se sacaban los gemelos de los estuches, y los abonados, al verse de lejos, se saludaban. Venían a descansar de las inquietudes de la venta, gozando de las bellas artes, pero como no olvidaban los negocios, hablaban todavía de algodones, de etílico y aguardiente y de añiles. Se veían cabezas de ancianos, inexpresivas y pacíficas, las que, de cutis blanco y de cabellos canos, parecían medallas de plata empañadas por un velo plomizo. Los jóvenes de moda faroleaban en el patio de butacas, y Madame Bovary los admiraba desde arriba, mientras ellos apoyaban sobre bastoncillos con puño de oro la palma abierta de sus guantes amarillos. De pronto se encendieron las velas de la orquesta. El candil bajó del techo, arrojando junto con el resplandor de sus facetas una alegría súbita en la sala. Entonces los músicos fueron entrando, uno tras otro, y al principio fue una algarabía prolongada de bajos que roncaban, violines que chirriaban, cornetines que trompeteaban, flautas y flautines que piaban. Pero se oyeron 3 golpes desde el escenario. Comenzó un redoble de timbales, los instrumentos de cobre marcharon acordes y el telón, al levantarse, dejó un paisaje al descubierto. Era una encrucijada del bosque, con una fuente a la izquierda, a la sombra de un roble. Campesinos y señores, con la manta escocesa al hombro, cantaban a coro una canción de caza. Apareció un capitán invocando al ángel del mal, alzando los 2 brazos al cielo. Apareció otro, se fueron, y los cazadores volvieron a cantar. Emma revivía las lecturas de su juventud, en pleno Walter Scott. Le parecía oír, a través de la niebla, el sonido de las gaitas escocesas que el eco repetía entre los brezos. Además, el recuerdo de la novela facilitaba el entendimiento del libreto, y seguía la intriga de una frase a otra, mientras ideas confusas volvían a ella y se dispersaban al instante bajo las ráfagas de la música. Se dejaba llevar por el ritmo de la melodía y se sentía vibrar en todo su ser, como si los arcos de los violines pasaran sobre sus nervios. No le bastaban sus ojos para contemplar los trajes, los decorados, los personajes, los árboles pintados que temblaban cuando alguien andaba, y los gorritos de terciopelo, las capas, las espadas, todas esas imaginaciones que se fundían con la armonía de la música en una atmósfera de otro mundo. Pero una joven avanzó, lanzando una bolsa a un escudero vestido de verde. Se quedó sola,
y entonces se oyó una flauta que parecía el murmullo de una fuente o el gorjeo de un pájaro. Lucía inició valerosamente su cavatina en sol mayor. Se quejaba de amores y pedía tener alas. Emma, como ella, habría querido huir de la vida y levantar el vuelo en un abrazo. Y de repente apareció Edgar Lagardy. Tenía una de esas espléndidas palideces que presentan algo de la majestad de los mármoles a las razas ardientes del sur. Su vigorosa cintura estaba ceñida en un jubón de color castaño. Un puñal pequeño y cincelado azotaba su muslo izquierdo y lanzaba miradas lánguidas mientras mostraba sus dientes blancos. Se decía que una princesa polaca, al oírlo cantar una noche en la playa de Biarritz, donde remendaba redes, se había enamorado de él y por su causa se había arruinado. La había dejado plantada por irse con otras mujeres, y esa celebridad sentimental no dejaba de servir a su fama de artista. El comicastro diplomático cuidaba, inclusive, de que en su publicidad se deslizara siempre una frase poética acerca de la fascinación ejercida por su persona y la sensibilidad de su alma. Una voz magnífica, un aplomo imperturbable, más temperamento que inteligencia y más énfasis que lirismo, acababan de realzar esa admirable naturaleza de charlatán en que había algo de peluquero y algo de torero. Desde la primera escena despertó el entusiasmo. Estrechaba a Lucía entre sus brazos, se alejaba de ella, volvía, parecía desesperado. Tenía arrebatos de ira y después suspiros elegíacos de una dulzura infinita, y las notas escapaban de su garganta desnuda, llena de sollozos y de besos. Emma se inclinaba para verlo, arañando el terciopelo del palco. Se llenaba el corazón de esos lamentos melodiosos que se arrastraban con acompañamiento de contrabajos, como gritos de náufragos en el rugir de una tempestad. Reconocía todas las embriagueces y las angustias por las que estuvo a punto de morir. La voz de la cantante no le parecía ser más que la resonancia de su conciencia y aquel ensueño que la arrebataba, algo de su vida. Pero nadie en la tierra la había amado con un amor semejante. No lloraba como Edgar la última noche, en el claro de luna, cuando se dijeron «hasta mañana, hasta mañana». Los aplausos llenaban la sala. Repitieron toda la escena. Los enamorados hablaban de las flores de su tumba, de juramentos, de destierro, de fatalidad, de esperanzas, y al pronunciar el adiós final, Emma lanzó un grito agudo que se confundió con la vibración de los últimos acordes. «Oye», preguntó Bovary, «¿por qué la está acosando ese señor?» «No, hombre», contestó Emma, «es su amante, pero está jurando vengarse en su familia, mientras que el otro, el que vino antes, decía, amo a Lucía y creo que me ama. Además, se fue del brazo con su padre, porque es su padre, ¿verdad? Ese feucho que lleva una pluma en el sombrero». A pesar de las explicaciones de Emma, desde el dúo recitado en que Gilbert explica a su señor Ashton sus odiosas maniobras, Charles, al ver el falso anillo de esponsales que debe engañar a Lucía, creyó que era una prenda de amor enviada por Edgar. Por cierto, confesaba no entender la historia por causa de la música, que no dejaba comprender bien la letra. «¿Qué importa?», dijo Emma. «Cállate». «Es que me gusta darme cuenta», prosiguió él, inclinado sobre el hombro de ella. «Ya sabes». «Cállate», repitió ella impaciente. Lucía avanzaba, sostenida a medias por sus doncellas, con una corona de azares sobre los cabellos, más pálida que el raso blanco de su vestido. Emma recordaba el día de su boda y se imaginaba allí, en medio de los trigales, por el sendero, cuando iba hacia la iglesia. ¿Por qué no había resistido, como ésta, suplicado? Por el contrario, estaba alegre, sin darse cuenta del abismo al que se arrojaba.
Si en el frescor de su belleza, antes de la mancilla del matrimonio y la desilusión del adulterio, hubiera podido colocar su vida en algún corazón grande y fuerte, entonces la virtud, la ternura, la voluptuosidad y el deber se hubieran confundido, y ella nunca se habría venido abajo desde la elevación de su dicha. Pero aquella felicidad era sin duda una mentira imaginada por la desesperación del deseo. Ahora conocía la pequeñez de las pasiones que el arte exageraba. Esforzándose, pues, por apartar de todo eso sus pensamientos, Emma no quería ver ya en aquella reproducción de sus dolores más que una fantasía plástica, únicamente destinada a divertir los ojos, y hasta sonreía para sus adentros con una lástima desdeñosa cuando, en el fondo del escenario, bajo el cortinón de terciopelo, apareció un hombre de capa negra. Su enorme sombrero español cayó cuando hizo un ademán, y al instante los instrumentos y los cantantes entonaron un sexteto. Edgar, relumbrante de furor, dominaba a todos los demás con su voz más clara. Ashton le lanzaba, en notas graves, provocaciones homicidas. Lucía emitía su aguda queja. Arthur modulaba, un poco apartado, sonidos medianos, y la voz debajo del ministro roncaba como un órgano, mientras las voces femeninas, repitiendo sus palabras, cantaban a coro deliciosamente. Todos actuaban igual, gesticulando, y la ira, la venganza, los celos, el terror, la misericordia y la estupefacción se elevaban al mismo diapasón de sus bocas entreabiertas. El enamorado ofendido blandía su espada desnuda. Su cuello de encaje se alzaba espasmódicamente, según los movimientos del pecho, y daba largos pasos de un lado a otro, haciendo tintinear contra las tablas las espuelas doradas de sus botas suaves que se ensanchaban en el tobillo. Emma pensaba que su amor debía ser inagotable para poder mostrarlo así, sobre la gente, con tan vastos efluvios. Todas sus veleidades criticonas se desvanecían bajo la poesía del papel, que las invadía, y atraída hacia el hombre por la ilusión del personaje, trató de imaginar su vida, aquella vida deslumbrante, extraordinaria, espléndida, que ella habría podido llevar si el azar lo hubiera dispuesto así. Se habrían conocido, se habrían amado. Con él, a través de todos los reinos de Europa, habría viajado de un lugar a otro, compartiendo sus fatigas y su orgullo, recogiendo las flores que le arrojaran, bordando ella misma sus trajes, y luego, noche a noche, en el fondo de un palco y del otro lado de la reja, con travesaños de oro, habría atesorado con arrobamiento las expansiones de aquella alma que habría cantado para ella sola. Desde el escenario, desempeñando su papel, la habría mirado. Pero una idea loca se apoderó de ella. La estaba mirando, no cabía duda, y se le antojó correr a sus brazos para refugiarse en su fuerza, como la encarnación del amor mismo, y decirle, gritarle: «Llévame, ráptame, huyamos, para ti todos mis ardores y todos mis sueños». Cayó el telón. El olor del gas se combinaba con el de los alientos. El aire de los abanicos hacía que la atmósfera se volviera más asfixiante. Emma quiso salir, pero como la multitud atestaba los pasillos, volvió a sentarse en el sillón con palpitaciones que la ahogaban. Charles, temiendo que se desmayara, fue al ambigú a buscarle un vaso de horchata. Le costó muchísimo volver a su sitio. Le golpeaban los codos a cada paso porque llevaba un vaso en la mano. Inclusive derramó las 3/4 partes de su contenido en los hombros de una señora de la ciudad que llevaba las mangas cortas y que, al sentir que el líquido frío le chorreaba por la espalda, se puso a dar gritos de espanto como si le estuvieran asesinando. Su esposo, un hilador, se enfureció contra el torpe, y mientras ella secaba con su pañuelo las manchas de su hermoso vestido de tafetán color cereza,
Él murmuraba entre dientes sobre indemnización, gastos, daños. Por fin, Charles llegó junto a su esposa, diciéndole sin aliento: «Creí que no podría volver. Palabra, hay un gentío. Y agregó: «Adivina a quién me he encontrado allá arriba. Al señor León». «¿León?», preguntó ella. «En persona. Va a venir a saludarte». Y terminaba de hablar cuando el expasante de Yonville entró en el palco. Tendió la mano con una frescura de gentilhombre y maquinalmente Madame Bovary tendió la suya, obedeciendo sin duda a la atracción de una voluntad más fuerte. No había vuelto a sentirla desde aquella tarde de primavera en que llovía sobre las hojas verdes, cuando se despidieron junto a la ventana. Pero muy pronto, volviendo a la realidad de la situación, sacudió con esfuerzo aquella confusión de sus recuerdos y se puso a balbucear frases rápidas. «Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo? Aquí está usted». «Silencio», gritó una voz desde el patio de butacas, pues se iniciaba el tercer acto. «¿De modo que está usted en Rouen?». «Sí», contestó él. «¿Y desde cuándo?». «¡Fuera, fuera!». La gente se volvía hacia ellos. Se callaron. Pero desde ese instante dejó Emma de escuchar, y el coro de los convidados, la escena de Ashton y su criado, el gran dúo en re mayor, todo pasó delante de ella a lo lejos, como si los instrumentos hubieran perdido sonoridad y los personajes cobrado lejanía. Recordaba las partidas de naipes en casa del boticario y el paseo hasta casa de la nodriza, las lecturas en el cenador, las conversaciones a solas junto al fuego, todo aquel pobre amor tan tranquilo y tan prolongado, tan discreto, tan tierno, y que ella, sin embargo, había olvidado. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué combinación de aventuras lo traía nuevamente a su vida? Estaba detrás de ella, apoyando el hombro contra la pared, y de vez en cuando Emma sentía un estremecimiento bajo el hálito tibio que llegaba a su cabellera. «¿Le divierte esto?», preguntó León, inclinándose tan cerca de ella que la punta del bigote rozó su mejilla. Y ella contestó indolentemente: «A decir verdad, no mucho». Entonces propuso que salieran del teatro para tomar un helado en alguna parte. «No, todavía no, quedémonos», dijo Charles. «Tiene el cabello suelto. Esto promete ser trágico». Pero la escena de la locura no interesaba a Emma, y la interpretación de la cantante le pareció sobreactuada. «Grita demasiado», dijo, volviéndose hacia Charles, que escuchaba. «Sí, tal vez un poco», contestó él, indeciso ante la sinceridad de su placer y el respeto que experimentaba por las opiniones de su esposa. Entonces dijo León suspirando: «Hace calor». «Insoportable», dijo ella, «es la pura verdad». «¿Te sientes molesta?», preguntó Bovary. «Sí, me ahogo. Vámonos». El señor León le colocó delicadamente su largo chal de encaje, y los tres se fueron a sentar al puerto, al aire libre, delante de la vidriera de un café. Primero se habló de su enfermedad, aun cuando Emma interrumpiera a Charles de vez en cuando, por temor, decía, de fastidiar al señor León, y éste les contó que venía de Rouen para pasar 2 años en un importante bufete para acostumbrarse a los negocios, tan diferentes en Normandía de los que se trataban en París. Luego preguntó por Berthe, por la familia Homais y la señora Lefrançois. Y como en presencia del marido no les quedaba más que decir, la conversación no tardó en agotarse. Pasaron por la acera personas que salían del espectáculo y tarareaban o gritaban a voz en cuello: «¡Oh, hermoso ángel, mi Lucía!». Entonces León, para echárselas de diletante, se puso a hablar de música. Había visto Tamburini, Rubini, Persiani y la Grisi, y junto a ellos Lagardy, a pesar de su voz, no valía nada. Y sin embargo, repuso Charles, que estaba mordisqueando su sorbete al ron,
Dicen que en el último acto está admirable. Siento que hayamos salido antes del final, porque empezaba a divertirme. Además, agregó el pasante, pronto dará otra representación. Pero Charles contestó que se marchaban al día siguiente. A menos, agregó Charles, volviéndose hacia su esposa, que quieras quedarte sola, gatita mía. Y cambiando de maniobra ante esa ocasión inesperada que se ofrecía a sus esperanzas, el joven se puso a elogiar a Lagarty en el trozo final. Era algo soberbio, sublime. Entonces Charles insistió. «¿Volverías el lunes? Vamos, decídete. No lo pienses más, si tienes la impresión de que eso te vendría bien». Pero las mesas estaban vaciando a su alrededor, y un camarero se apostó discretamente junto a ellos. Charles comprendió y sacó su bolsa. El pasante le retuvo el brazo, y no olvidó dejar además 2 monedas blancas que hizo tintinear sobre el mármol de la mesa. «Lo siento, de veras», murmuró Bovary. «El dinero que...» El otro hizo un ademán desdeñoso, lleno de cordialidad, y tomando su sombrero añadió. «Entonces queda entendido, ¿verdad? ¿Mañana a las 6? Charles protestó una vez más diciendo que no podía estar ausente tanto tiempo, pero nada impedía que Emma... «Es que», balbuceó ella con una sonrisa singular, «no estoy muy segura». «Pues bien, piénsalo. La noche es buena consejera». Y dirigiéndose a León, que los acompañaba, añadió. «Ahora que está usted en nuestra comarca, espero que venga de vez en cuando a cenar con nosotros». El pasante afirmó que no dejaría de hacerlo, pues además tenía que ir a Yonville por un asunto de su bufete, y se separaron delante del callejón de Saint-Herblain en el momento en que daban las 11:30 en el reloj de la catedral. Capítulo 25. Mientras estudiaba leyes, el señor León había frecuentado bastante la Chaumière, donde tuvo, inclusive, bastante éxito entre las grisetas, que le encontraban un aspecto distinguido. Era el estudiante más correcto. No llevaba el pelo demasiado corto ni demasiado largo. No se comía el día primero todo el dinero del trimestre, y estaba en buenas relaciones con sus profesores. En cuanto a los excesos, siempre los había evitado, tanto por apocamiento como por delicadeza. Cuando se quedaba leyendo en su cuarto o sentado por la tarde bajo los tilos del Luxembourg, solía dejar caer el código. Entonces el recuerdo de Emma volvía a él. Con todo, poco a poco se fue debilitando ese sentimiento. Otros deseos iban aminorando el sentimiento, pero aún así el recuerdo persistía, porque León no perdía las esperanzas y había como una promesa incierta para él que se cernía en el porvenir como un fruto de oro pendiente entre un follaje fantástico. Luego, al verla después de 3 años de ausencia, su pasión se despertó de nuevo. Había que decidirse, pensaba, a poseerla. Además, su timidez había desaparecido por su roce con galantes compañías y volvía a la provincia menospreciando todo lo que no pisara con calzado de charol el asfalto del boulevard. Al lado de una parisina cubierta de encajes en el salón de algún ilustre doctor, personalidad condecorada y poseedora de un coche, el pobre pasante habría temblado sin duda como un chiquillo. Pero aquí, en Rouen, en pleno puerto, delante de la esposa de aquel mediquillo, se sentía a sus anchas, seguro por adelantado de que iba a deslumbrar. El aplomo depende de los ámbitos en que se sitúa. No se habla en el entresuelo lo mismo que en el cuarto piso, y la mujer rica parece tener a su alrededor
para cuidar de su virtud, todos sus billetes de banco como una coraza que forrara su corsé. Al separarse la noche anterior de los señores Bovary, León los había seguido de lejos por la calle. Entonces, al verlos detenerse en la Croix Rouge, había dado media vuelta y se había pasado la noche fraguando un plan. Así pues, al día siguiente, a eso de las 5, penetró en la cocina de la posada con un nudo en la garganta, pálidas las mejillas y con la decisión de los miedosos que no se detienen ante nada. «El señor no está», contestó un sirviente. Le pareció buen augurio. Subió al piso. Ella no se sintió turbada en su presencia. Por el contrario, le pidió excusas por haber olvidado decirle dónde se alojaban. «Lo he adivinado», dijo León. «¿Cómo?», preguntó ella. Entonces pretendió que lo había guiado hacia ella el azar, un instinto. Ella empezó a sonreír, y al instante, para enmendar su tontería, León contó haber pasado toda la mañana buscándola sucesivamente en todos los hoteles de la ciudad. «¿Así que ha decidido usted quedarse?», preguntó. «Sí», respondió Emma, «pero he hecho mal. No debe una acostumbrarse a placeres imposibles cuando tiene a su alrededor 1000 exigencias». «Ya me imagino», dijo él. «No, imposible, porque usted no es mujer». Pero también los hombres tenían sus obligaciones y la conversación se inició con algunas observaciones filosóficas. Emma se extendió mucho sobre la miseria de los afectos terrestres y el aislamiento eterno en que está sepultado el corazón. Para darse valor o por imitar ingenuamente aquella melancolía que provocaba la suya, el joven declaró haberse aburrido profundamente mientras estuvo estudiando. El derecho procesal lo irritaba. Otras vocaciones lo atraían, y en cada carta su madre no dejaba de atormentarlo, porque iban pormenorizando cada vez más los motivos de sus pesares, ya que cada uno, a medida que hablaba, se exaltaba un poco en sus confidencias progresivas, pero en ocasiones se detenían ante la exposición total de sus ideas, y trataban entonces de pensar en una frase que fuera capaz de expresarla. Ella no confesó su pasión por otro, y él no reconoció haberse olvidado de ella. Quizá no recordaba ya León sus cenas después del baile con mujerzuelas, y sin duda ella tampoco recordaba las citas de otros tiempos, cuando corría por la mañana sobre la hierba hacia el castillo de su amante. Los ruidos de la ciudad apenas llegaban hasta ellos, y el cuarto parecía pequeño, a propósito para estrechar más aún su soledad. Emma, con una bata de Bombacy, apoyaba el moño de pelo contra el respaldo del viejo sillón. El empapelado amarillo era como un fondo dorado detrás de ella, y su cabeza descubierta se repetía en el espejo con la raya blanca en medio y la puntita de las orejas saliendo entre sus cabellos estirados. «Pero usted perdone», dijo ella, «no debería fastidiarlo con mis continuas quejas». «Oh, no, nunca, nunca», respondió él. «Si usted supiera», prosiguió ella, alzando al techo la mirada de sus bellos ojos por los que rodaba una lágrima, todo lo que había soñado. «Y yo he sufrido mucho», contestó él. «A menudo salía, andaba por ahí deambulando a lo largo de los muelles, aturdiéndome con el ruido de la muchedumbre, sin poder desterrar la obsesión que me perseguía. En el boulevard, en una tienda de grabados, hay uno, italiano, que representa a una de las musas. Está envuelta en una túnica y contempla la luna, y lleva miosotis en sus cabellos sueltos. Algo me incita siempre a pasar por allí. He pasado horas enteras», y añadió con voz temblorosa, «se parecía un poco a usted». Madame Bovary se volvió un poco para que no viera en sus labios la sonrisa irresistible que sentía subir. «Con frecuencia», proseguía el joven, «le escribía cartas que rompía después». Y como ella no contestara, él siguió hablando.
A veces imaginaba que alguna casualidad me la traería. He creído reconocerla en las esquinas y corría detrás de todos los coches de punto en que flotara detrás de la ventanilla un chal, un velo semejante al suyo. Ella parecía decidida a dejarse hablar sin interrumpirle. Cruzada de brazos y con la cabeza baja, miraba el rosetón de sus zapatillas y movía los dedos del pie a intervalos, dentro del raso, y sin embargo, suspiró y dijo: «Lo peor de todo es llevar como yo, ¿no es cierto?, una existencia inútil. Si nuestros dolores pudieran servirle a alguien, nos consolaríamos con el pensamiento del sacrificio». Él se puso a alabar la virtud, el deber y las inmolaciones silenciosas, pues sentía en sí mismo una necesidad increíble de abnegación que no podía satisfacer. «Me gustaría mucho», dijo ella, «ser religiosa en un hospital». «Desgraciadamente», replicó León, «los hombres no tienen ese tipo de misiones santas, y en ninguna parte veo un sacrificio, como no sea el de médico». Con un leve encogimiento de hombros, Emma lo interrumpió, quejándose de su enfermedad, que por poco le causa la muerte. ¡Qué pena! Ya no seguiría sufriendo León. Al instante envidió la tranquilidad de la tumba. Inclusive una noche había escrito su testamento, recomendando que lo envolvieran en aquella hermosa colcha con tiras de terciopelo que ella le había obsequiado, porque así era como ambos habrían querido estar, forjándose uno y otro un ideal al que ajustaban ahora su vida pasada. Por cierto que la palabra es como una laminadora que estira siempre los sentimientos. Pero, al hablar de la colcha, preguntó ella: «¿Y eso por qué?» «¿Por qué?» Y él vacilaba. «Porque la he amado mucho». Y felicitándose por haber superado la dificultad, León espió su expresión con el rabillo del ojo. Fue como el cielo cuando un vendaval disipa las nubes. El montón de pensamientos tristes que lo ensombrecían pareció desaparecer de sus ojos azules, y su rostro se volvió radiante. Él se quedó esperando. Finalmente, ella confesó: «Siempre lo sospeché». Entonces se relataron los sucesos íntimos de aquella existencia lejana, cuyos placeres y melancolías acababan de resumir con una sola palabra. Él recordaba el arriate de Clemátides, los vestidos que ella se había puesto, los muebles de su cuarto, su casa entera. «¿Y mis pobres cactos, dónde están?», preguntó él. «El viento los ha matado este invierno», contestó ella. «Cuánto he pensado en ellos, ¿sabe?», dijo él. A menudo los recordaba como antes, cuando en las mañanas de verano el sol daba contra los postigos, y yo veía sus dos brazos desnudos que pasaban entre las flores. «Pobre amigo mío», dijo Emma, tendiéndole la mano. León apoyó en ella sus labios al instante. Después de haber respirado fuertemente, dijo: «Por entonces era usted para mí no sé qué fuerza incomprensible que cautivaba mi vida. Por ejemplo, una vez fui a su casa, pero sin duda ya no lo recuerda usted». «Claro que sí», dijo ella. «Prosiga». «Usted estaba abajo, en la antesala, a punto de salir, en la escalera. Inclusive llevaba un sombrero con florecitas azules, y sin que usted me invitara, a pesar mío, la acompañé. Sin embargo, a cada minuto que pasaba, me percataba más de mi tontería, pero seguía caminando a su lado, sin atreverme a seguirla y sin querer dejarla. Cuando entraba usted en una tienda, me quedaba en la calle y la miraba por el cristal quitarse los guantes y contar las monedas sobre el mostrador. Después llamó usted a la casa de la señora Tuvache. Le abrieron, y yo me quedé como un idiota delante de aquella puerta grande y pesada que se había cerrado detrás de usted. Escuchándolo, la señora Bovary se sorprendía al verse tan vieja. Todas esas cosas que aparecían nuevamente le parecían ensanchar su existencia. Era como inmensidades sentimentales a las que retornaba,
y de vez en cuando decía en voz baja y con los párpados casi cerrados: «Sí, es verdad, es verdad». Oyeron dar las 8 en los distintos relojes del barrio de Beauvoisin, que está lleno de internados, iglesias y grandes mansiones abandonadas. Había dejado de hablar, pero sentían al mirarse, por el murmullo que había en sus cabezas, como si algo sonoro se hubiera escapado recíprocamente de sus pupilas fijas, y el pasado, el porvenir, reminiscencias y ensueños, todo se encontraba confundido en la dulzura de aquel éxtasis. La noche se cerraba sobre las paredes donde aún brillaban, como medio perdidos en la sombra, los fuertes colores de 4 grabados que representaban 4 escenas de la Tour de Nesle, con un pie de grabado en español y en francés. Por la ventana de la guillotina se veía un rincón de cielo negro entre tejados agudos. Emma se levantó para encender 2 velas sobre la cómoda y volvió a sentarse. «Entonces», dijo León. «¿Entonces?», contestó ella. Y él se esforzaba por encontrar la manera de reanudar el diálogo interrumpido cuando ella dijo: «¿Por qué será que, hasta ahora, nadie me ha expresado sentimientos como esos?». El pasante protestó entonces, diciendo que las naturalezas idealistas eran difíciles de comprender. Él la había amado desde la primera mirada, y se desesperaba al pensar en la dicha de que habría gozado si, por una casualidad, habiéndose conocido antes, se hubieran encariñado el uno con el otro de manera indisoluble. «Lo he pensado algunas veces», confesó Emma. «¡Qué sueño ideal!», murmuró León. Y manejando con delicadeza el borde azul de su largo cinturón blanco, él agregó: «Además, ¿quién impide que volvamos a empezar?». «No, amigo mío», replicó ella. «Soy demasiado vieja. Usted demasiado joven. Olvídeme. Otras lo amarán, y usted las amará». «No como a usted», protestó él. «Qué niño es. Vamos a portarse bien. Quiero que así sea». Y le demostró las imposibilidades de su amor. Debían mantenerse, como en el pasado, dentro de los términos simples de una amistad fraternal. ¿Hablaría en serio? Sin duda la propia Emma no lo sabía, tan ocupada como estaba por el encanto de la seducción y la necesidad de defenderse de ella. Y contemplando al joven con tierna mirada, rechazaba dulcemente las tímidas caricias que intentaban las temblorosas manos. «Perdón», dijo él retrocediendo. Y Emma se sintió presa de un vago temor ante aquella timidez, más peligrosa para ella que el atrevimiento de Rodolphe cuando se acercaba con los brazos abiertos. Ningún hombre le había parecido tan guapo. Una candidez exquisita emanaba de su compostura. Bajaba sus pestañas finas y rizadas. Su mejilla de suave epidermis se ruborizaba, creía ella, por el deseo que experimentaba. Y Emma sentía las ganas invencibles de posar en ella sus labios. Entonces, inclinándose hacia el reloj como para mirar la hora, dijo: «Dios mío, qué tarde es y cuánto charlamos». Él comprendió la indirecta y recogió su sombrero. «Si hasta he olvidado el espectáculo, y el pobre de Bovary que me dejó aquí para eso. El señor Lormeaux, de la calle Grand Pont, iba a llevarme junto con su mujer, y se había perdido la oportunidad porque ella se marchaba al día siguiente». «¿De veras?», preguntó León. «Sí, pero tengo que volver a verla», insistió él. Tenía que decirle... «¿Qué?», preguntó ella. «Una cosa, grave, seria. No. Además, no puede irse, es imposible. Si usted supiera... Escúcheme, no me ha comprendido, no ha adivinado». «Sin embargo, usted habla bien», dijo Emma. «Usted bromea. Basta, por caridad, deje que vuelva a verla, una vez, una sola vez. Entonces,
Ella pareció pensarlo, y después, en tono breve, dijo: «Mañana a las 11, en la catedral». «Allí estaré», exclamó él tomándole las manos que ella liberó. Y como estaban de pie los dos, él detrás de ella y Emma cabizbaja, León se inclinó hacia su cuello y le besó prolongadamente la nuca. «Pero está usted loco, está loco», decía ella entre risitas sonoras mientras los besos se multiplicaban. Entonces, avanzando la cabeza por encima del hombro de ella, pareció buscar el consentimiento de su mirada, que cayó sobre él, llena de una majestad helada. León dio 3 pasos atrás para salir. Se quedó en el umbral y después susurró con voz temblorosa: «Hasta mañana». Ella respondió con un gesto de la cabeza y desapareció como un pajarillo en la habitación contigua. Aquella noche, Emma escribió al pasante una carta interminable en la que deshacía la cita. Todo había terminado, y para felicidad de ambos no deberían volver a verse. Pero una vez terminada la carta, como ignoraba las señas de León, se encontró desorientada. «Se la daré yo misma», se dijo. «Vendrá». A la mañana siguiente, León, con la ventana abierta y cantando en su balcón, sacó lustre personalmente a sus zapatos y les pasó varias capas de grasa. Se puso pantalón blanco, calcetines finos, una levita verde, echó en su pañuelo todos los perfumes que tenía y una vez que le rizaron el cabello, para darle más elegancia natural, se lo desrizó. «Es demasiado temprano aún», pensó él al mirar el cucú del reloj del peluquero que indicaba las 9. Leyó un viejo periódico de modas, salió, fumó un puro, subió 3 calles, pensó que ya era hora de dirigirse lentamente hacia el atrio de Notre Dame. Era una hermosa mañana veraniega. En las tiendas de los orfebres brillaba la plata, y la luz que caía oblicuamente sobre la catedral perfilaba las aristas de las viejas piedras. Una parvada de pájaros giraba en el cielo azul alrededor de los campaniles de tréboles. La plaza retumbante de gritos olía a las flores que adornaban sus entornos, separadas por verdores húmedos, hierba de gato y alpiste para los pajarillos. En medio, la fuente murmuraba, y bajo amplios toldos, entre melones que se apilaban en pirámide, los vendedores, con la cabeza descubierta, enrollaban en papel ramilletes de violetas. El joven compró uno. Era la primera vez que compraba flores para una mujer. Y al respirar, su pecho se hinchó de orgullo, como si el homenaje que destinaba a otra se hubiera vuelto hacia él. Pero como temía que lo vieran, entró resueltamente en la iglesia. El suizo se encontraba entonces a la entrada, en medio del pórtico de la izquierda, debajo de la Marianne Dansant, con el penacho de plumas sobre la cabeza, la espada pegada a la pantorrilla, el bastón en la otra mano, más majestuoso que un cardenal y brillante como un copón. Avanzó hacia León y con esa sonrisa de benevolencia socarrona que adoptan los eclesiásticos al interrogar a los niños, le dijo: «Sin duda el señor no es de aquí. ¿Quiere ver el señor las curiosidades de la iglesia?» «No», contestó León. Primero dio una vuelta por las naves laterales. Después fue a mirar hasta la plaza. Emma no aparecía. Entonces subió al coro. La nave se reflejaba en las pilas llenas de agua bendita, con el comienzo de las ojivas y algunas partes de emplomado. Pero el reflejo de las pinturas, quebrándose en la orilla de mármol, proseguía más allá como una alfombra jaspeada. La luz clara del exterior se prolongaba dentro de la iglesia en 3 enormes rayos, por los 3 pórticos abiertos. De vez en cuando, en el fondo, pasaba un sacristán, arrodillándose oblicuamente como todos los devotos con prisa. Los candiles de cristal colgaban inmóviles. En el coro, una lámpara de plata ardía
y de las capillas laterales de las partes oscuras de la iglesia se escapaba a veces algo así como exhalaciones de suspiros, producido por el ruido de una verja que se cerraba repercutiendo su eco bajo las altas bóvedas. León caminaba lentamente, pegado a las paredes. Nunca le había parecido tan buena la vida. Ella vendría dentro de un rato, encantadora, agitada, espiando tras ella las miradas que la seguían, con su vestido de volantes, sus gemelos de oro, sus impertinentes, sus finos botines, con toda clase de elegancias que él no había saboreado, y en la inefable seducción de la virtud que sucumbe. La iglesia, como un gigantesco tocador, se preparaba en derredor. Las bóvedas se inclinaban para recoger en la sombra la confesión de su amor. Los vitrales emplomados resplandecían para iluminar su rostro, y los incensarios iban a arder para que ella pareciera como un ángel entre el humo de los perfumes. Pero no llegaba. Tomó asiento y su mirada encontró un vitral azul representando pescadores que portaban ofrendas. Lo miró largo rato, atentamente, y contaba las escamas de los peces y los ojales de los jubones, mientras que su pensamiento vagaba en busca de Emma. El suizo, aparte, se indignaba para sus adentros contra aquel individuo que se había tomado la libertad de admirar la catedral a solas. Le parecía tener un comportamiento monstruoso, robarle, en cierto modo, y casi cometer sacrilegio. Pero un susurro de seda sobre las baldosas, la orilla de un sombrero, una esclavina negra. Era ella. León se puso en pie y se apresuró a ir a su encuentro. Emma estaba pálida y caminaba aprisa. «Lea usted», dijo tendiéndole un papel, y bruscamente retiró la mano para entrar en la capilla de la Virgen, donde se arrodilló contra una silla y se puso a orar. Al joven lo irritó aquella actitud de beata. Sin embargo, se sintió encantado en cierta forma al contemplarla, en medio de la cita, perdida de esa manera entre oraciones, como una marquesa andaluza, pero pronto se aburrió porque aquello iba para rato. Emma oraba, o, mejor dicho, se esforzaba por orar, con la esperanza de que el cielo le bajara alguna resolución súbita, y para atraer el auxilio divino se llenaba los ojos con los esplendores del tabernáculo. Aspiraba el perfume de las azucenas blancas abiertas en los jarrones y prestaba oídos al silencio de la iglesia, que solo servía para incrementar el tumulto de su corazón. Se levantaba. Iban a salir, cuando el suizo se acercó vivamente preguntando: «¿Sin duda la señora no es de aquí? ¿Desea ver la señora las curiosidades de la iglesia?» «Claro que no», exclamó el pasante. «¿Por qué no?», dijo ella. «Porque se aferraba a su virtud tambaleante, a la Virgen, las esculturas, las tumbas, cualquier pretexto». Entonces, para seguir por orden, el suizo los llevó hasta la entrada, cerca de la plaza, enseñándoles con su bastón un gran círculo de pavimento negro, sin inscripciones ni labrados. «Esta es», dijo majestuosamente, «la circunferencia de la hermosa campana de Amboise. Pesaba 40.000 libras. No había otra igual en toda Europa. El obrero que la fundió murió de gozo». «Vámonos», dijo León. El hombre volvió a ponerse en marcha. Entonces, de vuelta en la capilla de la Virgen, extendió los brazos con un gesto sintético de gran demostración y más orgulloso que un hacendado al mostrar sus espalderas. Esta simple losa cubre a Pierre de Bresse, señor de la Varenne y de Brissac, gran mariscal de Poitou y gobernador de Normandía, que murió en la batalla de Montlhéry el 16 de julio de 1465. León, mordiéndose los labios, se impacientaba. Y a la derecha, este gentil hombre vestido de hierro, montado en un caballo que se encabrita, es su nieto, Louis de Bresse, señor de Breval y de Montchabé, conde de Moulurier,
barón de Moni, chambelán del rey, caballero de la orden e igualmente gobernador de Normandía. Muerto el 23 de julio de 1531, un domingo, como lo indica la inscripción. Y más abajo, el hombre a punto de bajar al sepulcro representa exactamente a ese mismo. ¿No es posible, cierto, ver una representación más perfecta de la nada? Madame Bovary sacó sus impertinentes. Inmóvil, León la miraba sin intentar ya decir una sola palabra, hacer un solo gesto, de tan desalentado que se sentía ante esa doble determinación de palabrería y de indiferencia. El eterno guía continuaba. Junto a él, esa mujer arrodillada que llora es su esposa, Diane de Poitiers, condesa de Bresse, duquesa de Valentinois, nacida en 1499 y fallecida en 1566. Y a la izquierda, la que lleva a un niño en brazos, es la Virgen Santa. Ahora, vuélvase de este lado. Aquí están las tumbas de Amboise. Ambos han sido cardenales y arzobispos de Rouen. Este fue ministro del rey Luis XII. Hizo mucho por la catedral. En su testamento dejaba 30,000 escudos de oro para los pobres. Y sin detenerse, sin dejar de hablar, los llevó hasta una capilla rodeada por una balaustrada. La abrió y, señalando una especie de bloque que bien pudiera haber sido una estatua mutilada, dijo: anteriormente decoraba la tumba de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Los calvinistas, señor, fueron quienes la dejaron en este estado. Por pura maldad la habían sepultado en la tierra, bajo el asiento episcopal de Monseñor. Mire, esa es la puerta por la que pasa Monseñor para ir a sus habitaciones. Pasemos a ver los vitrales de la gárgola. Pero León sacó rápidamente una moneda blanca del bolsillo y tomó a Emma del brazo. El suizo se quedó atónito, sin comprender esa generosidad intempestiva, cuando todavía le quedaban al extraño tantas cosas por ver. De modo que lo llamó. «Señor, la fecha...» «Gracias», dijo León. «El señor hace mal. Tiene 440 pies, 9 menos que la gran pirámide de Egipto. Es toda de fundición y...» León huía, porque le parecía que su amor, que iba a llevar pronto 2 horas inmovilizado en la iglesia como las piedras, iba a evaporarse ahora como el humo, por esa especie de tubo truncado de jaula oblonga, de chimenea que se arriesga tan grotescamente sobre la catedral como el extravagante intento de algún calderero fantasioso. «¿A dónde vamos, pues?», preguntó Emma. Sin responder, seguía avanzando a pasos rápidos, y la señora Bovary mojaba ya su dedo en el agua bendita cuando oyeron tras ellos un gran jadeo, entrecortado con regularidad por el rebote de un bastón. León se volvió. «Señor, ¿qué?», y reconoció al suizo que llevaba bajo el brazo y mantenía en equilibrio sobre la barriga unos 20 libros en rústica. Eran las obras que trataban de la catedral. «Imbécil», masculló León, abalanzándose fuera de la iglesia. Un chiquillo jugaba en el atrio. «Anda a buscarme un coche de punto». El chiquillo se disparó como una bala por la calle de los Quatre Vents. Entonces permanecieron solos unos minutos cara a cara y un poco violentos. «León, de veras, no sé si debo», dijo ella, hacia melindres. Después añadió con seriedad: «Esto es incorrecto, ¿sabe?». «¿Por qué?», respondió el pasante. «Así se hace en París». Y aquella palabra, como un argumento irrebatible, la decidió. Pero el coche no llegaba. León tenía miedo de que Emma volviera a la iglesia. Finalmente llegó. «Al menos salgan por el pórtico norte», les gritó el suizo, que se había quedado en la puerta, «para ver la resurrección, el juicio final, el paraíso, el rey David y los condenados en las llamas del infierno». «¿A dónde va, señor?», preguntó el cochero. «A donde usted quiera».
dijo León, empujando a Emma dentro del coche. Y el pesado vehículo se puso en marcha. Bajó por la calle Grand Pont, cruzó la Place des Arts, el Quai Napoléon, el Pont Neuf, y se detuvo en seco delante de la estatua de Pierre Corneille. «Siga adelante», dijo una voz que salía de dentro. El coche reanudó su marcha y, dejándose llevar cuesta abajo, desde la encrucijada de Lafayette, entró galopando en la estación del ferrocarril. «No, siga derecho», gritó la misma voz. El coche de punto salió de entre las verjas y no tardó en llegar al Cours, donde fue a un trote lento en medio de los grandes olmos. El cochero se secó la frente, puso su sombrero de cuero entre las piernas y sacó el coche fuera de las entrecalles, a la orilla del agua, cerca del césped. Siguió a lo largo del río, sobre el camino curvo cubierto de grava, y por mucho rato del lado de Ussel, más allá de las islas. Pero, de repente, echó a correr a través de Quatre-Mars, Sotteville, la Grande Chaussée, la calle El Boeuf, y se detuvo por tercera vez, ahora frente al Jardin des Plantes. «Siga adelante», exclamó una voz más furiosa aún. Y al instante, reanudando su carrera, pasó por Saint-Sever, por el Quai de Curandier, por el Quai Amul, una vez más por el puente, por la Place du Champ de Mars, y después de los jardines del hospital, donde ancianos con chaquetín negro se paseaban al sol a lo largo de una terraza verde de hiedras. Subió por el Boulevard Bouvreuil, recorrió el Boulevard Cauchoise y después todo el Mont Riboudet hasta la cuesta de Deville. Entonces regresó. Sin idea fija ni dirección al azar, se puso a vagabundear. Se le vio en Saint-Paul, en Les Sieux, en el Monte Gargan, en la Rue Mar y en la plaza del Gillard-Bois, calle Maladrerie, calle Dinanderie, delante de Saint-Romain, Saint-Vivian, Saint-Maclou, Saint-Nicasse, frente a la aduana, en la Vieille Douar Baja, en las Triopipes y en el cementerio monumental. De vez en cuando, en su pescante, el cochero echaba miradas desesperadas a las tabernas. No comprendía qué furor locomotivo impulsaba a aquella pareja a no querer detenerse. A veces lo intentaba y al instante oía tras de sí exclamaciones coléricas. Entonces azotaba a más y mejor sus dos pencos cubiertos de sudor, pero sin cuidarse de los baches, enganchándose por un lado o por otro sin prestar atención, desmoralizado y casi lloroso de sed, de hambre y de tristeza. Y en el puerto, en medio de los carretones y de los barriles, en las calles, en los ángulos de los guardacantones, los lugareños abrían grandes ojos, asombrados ante tal espectáculo no acostumbrado en provincia. Un coche con las cortinillas bajas, que hacía su aparición una y otra vez, más cerrado que una tumba y sacudido como un navío por la tempestad. Ya en pleno día, en el campo, cuando el sol lanzaba sus rayos más fuertes contra las viejas linternas plateadas, una mano desnuda pasó bajo las cortinillas de tela amarilla y arrojó papelitos rotos al viento, que se dispersaron y cayeron más lejos, como mariposas blancas en un campo de trébol florido. Luego, a eso de las 6, el coche se detuvo en una callejuela del barrio Beauvoisin y bajó una mujer que llevaba echado el velo por la cara y que no volvía la cabeza.